Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en una sección más de este programa. Estamos también hoy con nuestra compañera Luz Ángela. Buen día para todos, buen día Jorge Eduardo. Buenos días. Jorge Eduardo es ingeniero. ¿En qué clase de ingeniería tuvo usted? Yo soy ingeniero industrial. ¿Por qué se inclinó usted por la ingeniería industrial? ¿Cómo fue ese proceso o esa decisión de tomar esta carrera? ¿A usted desde niño le gustaban los números? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo terminé bachillerato y inicié una carrera técnica de dibujo, de ingeniería y arquitectura. Me encantaba la parte de dibujo y pues la idea era iniciar el proceso en la parte técnica para seguir a una ingeniería. La primera ingeniería que inicié en la Universidad Militar fue la ingeniería civil, pero por razones diferentes ya estaba trabajando en una empresa en la parte eléctrica. Un compañero me dijo: usted está más dirigido hacia la parte industrial. Entonces pues me recomendó que pasara a ingeniería industrial. ¿Cómo sabía él que usted estaba inclinado más a la parte industrial? Porque estábamos trabajando en la parte de la empresa se llamaba Formacero y estábamos haciendo la parte eléctrica, las tomas y diferentes cosas. Entonces él era ingeniero civil y yo inicié ingeniería civil. Entonces la recomendación fue de él y la seguí y ya entré a ingeniería industrial en la Universidad Católica de Colombia. ¿Usted ha sido bueno para las matemáticas siempre? Me encantan, pero hay cosas que no son tan fáciles, pero pues digamos así que sí, me ha gustado. Pues digamos que ¿por qué entré a la ingeniería? Porque mi parte técnica se inició con el dibujo. Entonces con el dibujo se van empapando de muchas Hablemos un poquito del dibujo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿A usted le gusta dibujar? Por ejemplo, usted me imagino que admira a Miguel Ángel, admira a Leonardo da Vinci, grandes dibujantes de la historia. ¿O no le gusta esa parte tan artística y se va más que todo por lo milimétrico? Sí, hay dos partes que es el dibujo artístico y el dibujo técnico. Mi área es la parte del dibujo técnico. Pues por supuesto las grandes pinturas me gustan. He tenido oportunidad de leer sobre Leonardo da Vinci, que es un personaje muy importante para nosotros, pero mi inclinación fue hacia la parte técnica de dibujo. Mi área ha estado en el diseño de máquinas. Tuve la oportunidad de trabajar durante 24 años en una empresa donde el director de la escuela de diseños me dijo: esa es una escuela. Entonces llegué a esa empresa. ¿Y por qué era una escuela? Porque esa empresa fabricaba maquinaria, estructuras, tanques, diferentes áreas de la ingeniería. Nosotros construimos plantas extractoras de aceite de palma. La empresa fue pionera en Colombia de la extracción de aceite de palma. Entonces yo duré en el departamento técnico alrededor de 24 años y ese es el área que me ha encantado, me ha gustado. Que cuando la persona escoge una ingeniería, pues es una cosa muy matemática, muy racional. Entonces luego se presenta la parte metafísica o saurológica, que es espiritual y que a veces no tiene explicación lógica, porque va más allá de lo físico o más allá de lo que se ve o se siente. ¿Cómo usted puede equilibrar esas dos cosas? Le enseñaron en la universidad a ser totalmente objetivo y aquí le enseñan a ser espiritual y no preguntar tanto. Entonces, ¿cómo equilibra usted esas dos cosas? Sí, es una unión de esas dos partes. Digamos que tenemos ciencia y tenemos religión, pero la realidad es una unión de esa ciencia con religión, porque todo tiene una explicación. El pensamiento es una energía, no lo vemos, pero sabemos que existe el pensamiento. Llegará el momento en que tenemos que
entender cómo se produce la levitación, cómo se produce ese enviar mensajes mentales y que sea efectivo, de esas luces, por qué se presentan y por qué, pues en este momento la única que para nosotros presenta luces es la maestra Regina Once. Nosotros todavía no tenemos lucecitas. A veces cucuyos cuando se posan en nuestro... Sí, entonces llegará el momento en que esa unión de ingeniería o de ciencia se una con o sea, podamos explicar esos procesos. Hablaba con una compañera Aleta que está estudiando también ingeniería me hablaba de un tema que en este momento no lo recuerdo, pero la idea es encontrar la explicación científica de las cosas que están sucediendo. También comentaba de que con alguien que hace 40, 50 años había mucha ciencia ficción, pero la ciencia ficción en este momento se está volviendo realidad. Los viajes espaciales... O sea, la realidad está superando la ficción, ¿sí? Porque lo que era ficción hace 50 años ya se está volviendo realidad. O sea, y pues digamos así que estamos en una época de luz, estamos en, como decía una propaganda de radio, estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario es de iluminación, de mucha sabiduría. Entonces, todo es dual. Estábamos en una época que era oscurantismo y llegamos a una era que es luz. Y pues estamos aquí como seres humanos y como les comentaba del proceso evolutivo aquí en la Tierra, pues hay quienes estamos empezando o hay quienes están mucho más adelantados. Jorge Eduardo, cuéntanos por qué en este momento se escucha que todo se está trabajando a partir de la palma de aceite africano, los combustibles, todo, y no conocemos, los que no conocemos sobre el tema, queremos saber si eso es ambientalmente sostenible o es bueno o amigable con la parte ecológica. La palma africana es un cultivo que en algunos países se volvió un monocultivo. Aquí en Colombia se ha podido controlar esa parte, hay muchos ministerios que están pendientes de que ese cultivo no se vuelva monocultivo. Entonces, aquí en Colombia una de las áreas mayormente sembradas es el llano. Hay otras zonas que es la parte norte, la parte central, la parte sur, que es básicamente Tumaco, donde han habido problemas en la parte de Antioquia, Chocó. Han habido problemas porque muchos terratenientes invadieron predios de los nativos y hicieron estragos. Pues todo tiene su más y su menos, pero las entidades territoriales han tratado de proteger esa parte, que no se vuelva como un monocultivo. Como les digo, Indonesia ha sido una de las partes donde más cultivo de palma hay, pero ellos dañaron su sistema porque inundaron su país con palma africana. El desarrollo como tal, pues el primer producto que se saca es el aceite de palma. Sí. El aceite tiene dos fracciones, la parte sólida y la parte líquida. Sí. El aceite como tal es la parte líquida, hay oleína y hay estearina. La oleína es la parte líquida y la estearina es lo que llamamos grasas vegetales. Sí. Entonces, digamos que va a haber un cultivo de palma, son extensiones de más de 5 o 10 hectáreas, y ya cuando hay esa cantidad de palma, lo que se hace es construir una planta extractora de aceite de palma. Lo que se saca ahí es el aceite rojo. ¿Pero eso no es comestible? ¿O sí es comestible? En ese momento no es comestible, pues se puede consumir, pero se volvería uno con tez muy roja. ¿Ah, sí? Porque tiene betacarotenos, lo que se hace es llevarlo a una refinería. En la refinería es combustible, que es lo que en la refinería lo que se hace es sacar la oleína y la estearina, o sea, el aceite y la manteca,
pero yo puedo sacar ese aceite rojo, que llaman aceite rojo, y llevarlo a una refinadora, a una planta biodiesel. Entonces ahí tiene otro proceso totalmente diferente donde se saca el diésel de la parte vegetal. Entonces son procesos diferentes. O lo uso para alimentación humana o lo utilizo para combustible. ¿Hay culturas que consumen la palma africana, el aceite como comestible? Pues digamos que aquí en Colombia no, ¿verdad? Aquí digamos que ya lo encontramos refinado, pero uno encontraba un afiche que era de África, donde artesanalmente sacaban el aceite, y el aceite en ese momento no había refinación, sino que lo consumían aceite rojo. El aceite de palma como tal, cuando se le hace la extracción, es de color rojo y tiene un aroma característico. Entonces muchas veces uno dice, compremos el aceite que sea más puro, más claro, y realmente ese aceite tiene mucho más proceso, porque tienen que blanquearlo y tienen que desodorizarlo. Entonces, al desodorizar, lo que se hace es utilizar muchos químicos para quitarle el sabor al aceite. Y lo mismo el color. De ser un color rojo o rojizo, se utilizan químicos para blanquearlo. Entonces, por ser transparente no es el más puro, es el más tratado. Históricamente, me imagino que usted acaba de hablar que en la antigüedad, en África, consumían el aceite. Entonces, me imagino que los españoles fueron los que introdujeron la palma africana acá cuando también introdujeron a los esclavos, ¿o fue un proceso diferente? Fue mucho. La palma africana llegó aquí más o menos hacia el año 60. Pero no fueron los europeos los que, pues digamos que fue África, o sea, digamos que los europeos invadieron África y ellos eran los que tenían la maquinaria, tenían las cosas, y el fundador de la empresa donde yo trabajé era un alemán de la época de Hitler, y llegó aquí y digamos que el conocimiento que había en ese momento de ese alemán, que se llamaba Gerardo Müller, era increíble. O sea, era un ingeniero que diseñaba, él se llevaba los dibujos o hacía los dibujos en la casa y llegaba a la fábrica y estaba pendiente de la construcción, de la compra. En esa época todo, o sea, tanto la medicina como, o sea, todas las áreas se concentraban en una persona. En este momento, ¿qué tenemos? Que todo es una especialización. Se me dañó la punta del dedo meñique, entonces hay un especialista. En esa época, ese ingeniero diseñaba de la parte eléctrica, la parte eléctrica, la parte metálica, todo estaba concentrado en ese personaje. En este momento, usted trabaja con personas extranjeras. Esta empresa con la que usted trabaja, ¿son extranjeros? ¿Proviene de algún país exterior a Colombia o es de aquí de Colombia? No, la empresa se liquidó en 2014, pero en ese momento ya era, o sea, tanto don Gerardo murió, quedó la esposa. ¿Eran colombianos todos? Eran alemanes. Y se llamaba Gerardo. Gerardo Müller. Bueno, Gerard Müller. Sí, porque hay que ponerle el acento alemán. Después quedó la esposa, el Friede Müller. Y ella, en la época de la violencia en Colombia, le dejó a los directivos de ese momento, que eran alrededor de 7, 9 directivos, y quedó la empresa como colombiana. Y después, por motivos económicos, la empresa terminó en 2014. O sea que en este momento, ¿para qué empresa trabaja? En este momento estoy trabajando independiente. ¿Y le va mejor independiente? Pues hay que maneja su propio tiempo. Salir adelante, porque es diferente cuando está uno dependiendo de una empresa que mensualmente está llegando el sueldo, a cuando ya es uno independiente y tiene que estar buscando las usted cosas. Viaja mucho, un ingeniero de máquinas,
pero le toca viajar bastante. Usted ha viajado a la isla de Pascua, ha viajado a Guatemala, a Perú. ¿Por qué tiene que viajar a todos esos lugares? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Bueno, una cosa es el gusto de viajar y otra cosa es que la palma africana se cultiva en la zona tórrida. Entonces, eso implica aproximadamente desde Perú hasta, bueno, aquí en América, en las Américas, desde Perú hasta México. Entonces, la empresa con la cual trabajé, por ser la pionera, alcanzó a participar en el progreso de toda esa zona aquí en las Américas. Incluso a lo último se alcanzó a exportar una planta hacia África. Ese fue un logro que se logró hacer. Una planta Extractora de aceite. O sea, diseñaron una máquina acá y el logro fue que la se exportó a África. O sea, que ya han desarrollado tanto que ya hasta exportan tecnología. Se exportó tecnología en ese momento. Qué bien. Bueno, entonces, usted tuvo que viajar, por ejemplo, a la isla de Pascua. Usted viajó a Perú, desde ahí nos mandaba fotos y nos humillaba ya mostrándonos, estaba ya con los rituales y todo. ¿Cómo fue eso? ¿Usted